Vamos a decir por qué, además. Ahora les vamos a pasar algunos chismes, a los oyentes. Les vamos a pasar algunos chismes. ¿Por qué nuevo presidente? Si Mauricio Macri podría ganar. Bueno, todos los que participan pueden ganar. Los únicos que no pueden ganar son los que no participan. Es como en la lotería, te compraste un billete de lotería. Lo podés ganar. Los que no lo compraron no pueden ganar. Los que participan pueden ganar. Y Macri, siendo presidente, puede ganar. Pero fíjate lo que decía un periodista con información. Dicen, observen que Jorge Macri, intendente de Vicente López, reúne a los intendentes básicamente, no para hablar de las PASO, que las primarias ya saben que no las podían modificar, para decir que quiere ir a la provincia de Buenos Aires. Hoy el vicegobernador es Salvador, de la Unión Cívica Radical. La gobernadora es incuestionable, es Vidal. ¿Y a qué se debería esta jugada? Esta jugada se debería a que si dentro de 2 meses Mauricio Macri observa que los números lo llevan a una inexorable derrota electoral, cedería la candidatura a presidente de la Nación a María Eugenia Vidal, y entonces Jorge Macri sería el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires para darle continuidad al proyecto político del PRO. Quiere decir que no estamos 100% seguros de que Macri vaya a ser el candidato. Puede serlo, no digo que no, pero dependerá mucho cómo estén dando las encuestas dentro de 2 o 3 meses. En el mundo PRO, o por lo menos en algunos círculos del mundo PRO, se estuvo barajando esa posibilidad. Otros del mismo mundo PRO dicen, no hagamos alquimias. Si vamos a perder con Macri, también vamos a perder con Vidal. Entonces, hagámoslo sin hacer estos ejercicios de enroques múltiples que van a terminar perjudicando la imagen del gobierno y vamos a terminar perdiendo un caudal electoral. ¿Qué es lo que ocurre, Daniel, respecto de Mauricio Macri? La alianza que dio origen a Mauricio Macri en el año 2015, que tuvo algunos componentes ajenos, como la actitud de Sergio Massa, que había roto en el 2013 y se alió con el PRO en la provincia de Buenos Aires para derrotar el proyecto reeleccionista de Cristina. Esa alianza era un poco implícita, fue explícita en el 2013, implícita en el 2015, esa ya no existe más. Y Massa, que pasó de una oposición colaborativa, ahora está en una oposición confrontativa. Luego, hay otros sectores que apostaron muy fuerte por Macri, sectores empresarios, como Ratazzi, por ejemplo, de Fiat, y hay muchos más que apostaron muy fuerte por Macri y se encuentran con que la venta de coches cayó al 50%. Entonces estos empresarios, esta parte del mundo empresario, empezó como a perder por lo menos el fanatismo y a tomar una cierta distancia. Pero hay otros sectores que fueron fundamentales en el triunfo de Macri del 2015, como fue el grupo Techin y Paolo Roca como jefe de ese grupo Techin. Hoy ese grupo toma mucha distancia. Primero porque aparece en los cuadernos, involucrados en un mundillo de corrupción en el cual no se quieren ver involucrados. El grupo Techin no querría verse involucrados. Tarde. Paolo Roca no querría verse involucrados.
El Poder Ejecutivo no está encubriéndolos, no les da una cobertura, a pesar de que Macri se sacó una foto. Y encima, el Grupo Techín enterró en vaca muerta 1.500 millones de dólares sobre la base de que le iban a pagar la unidad de gas, ¿no? El BTU se mide, vamos a decir, una unidad de gas a determinado valor, muy superior al del mercado y muy superior al del costo, y como el Estado está controlado por el Fondo Monetario Internacional, le dijo que hasta una producción le banca el precio. Pero como fue muy exitoso la producción y se produjo mucho más gas del que estaba previsto, lo que se produjera de más no se lo contempla. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí, correcto. El grupo de Paolo Rocca, el grupo Techín, movilizó a todos sus estudios jurídicos, que son abogados altamente calificados, para iniciarle un juicio al Estado. No a Macri, al Estado. Es decir, es contra Macri, pero va contra el Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Aquella base de sustentación, más otras capas medias, que tuvieron la ilusión de que con Macri se podían desatar las fuerzas productivas de la Argentina, que podían llegar enorme cantidad de inversiones, que el país iba a crecer, que el problema era el gobierno anterior, que el problema era el cepo, que el problema era el no pago a los buitres, que el problema era el fiscal Nisman, etcétera. Bueno, esa gente también se está perdiendo. Entonces, aquella base de sustentación con la que ganó en el año 2015 ya virtualmente no existe más. Por eso las probabilidades de que Mauricio Macri sea reelecto son mínimas y tienen una condición: que del otro lado esté Cristina Kirchner. Claro. Cosa que también podría ocurrir que no estuviera Cristina Kirchner. ¿Cómo? Masitelli está loco, dirá alguno que me escucha. No va a estar Macri y no va a estar Cristina, cuando la pelea de fondo todos habían pagado platea y habían pagado el ringside para ver la pelea de fondo Macri y Cristina. ¿Se podría bajar Macri y también se podría bajar Cristina? Podría, no estoy afirmándolo, pero podría también bajarse. Yo se lo dije a un ex gobernador hace unos 7 meses atrás, que había que pensar uno de los escenarios posibles sin Macri y sin Cristina, y ahora hay periodistas que lo están evaluando. ¿Por qué? Porque Cristina también podría llegar a una negociación a sabiendas de que, aunque ella obtuviera un triunfo electoral, las resistencias que tendría de la otra mitad de la población serían tan grandes como las que tendría Macri, muy grandes. Entonces es muy difícil gobernar cuando vos tenés una porción tan grande de argentinos que están enojados con vos. Con justicia o no justicia, ya no estoy planteando eso, están enojados. Hay mucha gente que está enojada con Macri, muchísimos argentinos, y hay muchísimos argentinos que están enojados con Cristina. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, en realidad a muchos se les ha ocurrido que una salida puede ser Roberto Labaña. Cuando se empezó a hablar de Roberto Labaña, yo me tomé el trabajo de releer un libro de Roberto Labaña, escrito en el 2007, que se llama La Argentina que merecemos. Entonces quise repasar todos los capítulos de este libro de Roberto Labaña para observar con detenimiento si las ideas de Roberto Labaña son aconsejables para este momento que vive la Argentina. Mi impresión personal es que son las más recomendables para este momento. No estoy diciendo para siempre, ni estoy diciendo para todos los momentos. Estoy diciendo que en un momento donde parece que los argentinos nos vamos a agarrar de los pelos, que la economía está estancada, que hay recesión, que hay desempleo,
que hay caída del salario real, que hay caída de las jubilaciones, que hay gente que no puede pagar las tarifas, que las tarifas siguen aumentando, que hay inflación, que la deuda externa crece brutalmente, que marchamos, que tenemos una paz social transitoria y que encima hay mucha gente enojada de un lado y del otro y que echar nafta al fuego no parece lo indicado, pero que además de cualidades morales, el próximo presidente tiene que tener calidades intelectuales y técnicas para poder abordar con inteligencia la problemática económica muy compleja que se va a heredar de este gobierno. La verdad, con una mano en el corazón y con la honestidad intelectual que todos me reconocen, digo, me parece que el hombre es Roberto Labaña. Lo digo con sinceridad. Sí. Y me parece que es un hombre mesurado, un hombre de nervios de hierro. Y además un hombre que puede articular un espectro importante dentro de la política argentina. Así es, yo creo que puede, mirá, lo voy a escuchar el jueves, lo voy a escuchar y lo voy a ver, lo voy a saludar a Ricardo Alfonsín, ¿sí? Porque me interesa saber si amplios sectores del radicalismo que ya votaron en el 2007 a Roberto Labaña estarían dispuestos a volver a votarlo. De la misma manera que la semana pasada nos entrevistamos con alguien que nos trajo muchos dolores de cabeza. A mí me trajo muchos dolores de cabeza porque nos entrevistamos con el expresidente Eduardo Duhalde. Y vos sabés que hay mucha gente que no lo quiere a Duhalde, y entonces me decían, ¿cómo vos te reuniste con él? La verdad es que no voy a hablar de Duhalde. Duhalde fue presidente, fue vicepresidente, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue intendente, fue diputado, vicepresidente de la Cámara de Diputados, y tuvo una tarea muy importante en el UNASUR, en su momento, ¿verdad?, que son los países de América del Sur. Bueno, no voy a hablar sobre él, estos son datos objetivos de la realidad que cualquiera los puede encontrar en Wikipedia, pero Duhalde está trabajando para una candidatura de Roberto Labaña en la idea de pensar que efectivamente para los años que van entre el 2019 y el 2023 el hombre más indicado para conducir los destinos de la Argentina se llama Roberto Labaña. Y hoy me entero que para el FMI también el hombre puede ser Roberto Labaña. Porque lo consultan, quieren conocer el Fondo Monetario, la misión del fondo que llegó ayer, con Cardarelli, el italiano, a la cabeza. Quieren conocer cuál es la opinión de Labaña respecto del futuro argentino, fundamentalmente económico. Labaña también hizo algunas consideraciones de índole política, con las cuales uno no puede dejar de coincidir, porque cuando los momentos son críticos para los países, la unidad del país, la unidad nacional, es imprescindible, pero si no, no puedes abordar, porque evidentemente la etapa que se avecina va a significar algún tipo de dolor social. Y eso tiene que estar contemplado y tiene que estar respaldado por cada uno, por todo. Y eso únicamente se logra cuando vos tenés un gobierno que no surge del conflicto, de la confrontación, de vituperar, de insultar al otro, sino que surge del consenso, donde se dice, bueno, esto es lo que hay que hacer. Nuestros amigos del trotskismo creen que la deuda no hay que pagarla. Durante muchos años yo consideré que la deuda ilegal que habíamos heredado de la dictadura no había que pagarla. Mi impresión es que en los últimos años el propio Congreso convalidó la deuda y por tanto el no pagarla así, porque sí, a mí me parece que no es un camino correcto para la Argentina. A mí me parece que el camino correcto es renegociar íntegramente esa deuda, de manera que no le impida a la Argentina poder crecer, poder desarrollarse. Al mismo tiempo que se genere un consenso que nunca más la Argentina sostiene
sus políticas de gasto público o de inversión o lo que fuera sobre la base de contraer deuda externa. Ahora, agregaría algo a lo que vos dijiste. Dale. Yo creo también que marchamos hacia una renegociación de la deuda. Y quizás uno de los puntos claves acá es el tema de la descalificación que ha sufrido la Argentina en torno a los intereses que se está sometida a pagar. Uh-huh. Y siempre termina pagando, ¿no? Que siempre termina pagando. Porque en definitiva, el gran problema de la deuda es la carga financiera que generan estos intereses, que hace que la deuda crezca permanente y en forma exponencial. Correcto. Cuando otros países de la región o del mundo, ¿sí?, pagan los intereses razonables, ¿sí?, que en el mundo actual se deberían estar pagando. No sé cuánto es, 3,5%. A la Argentina la endeudan para quitarle sus bienes naturales. Bueno, Argentina no debería ser. Está claro. La Argentina debería ser un país acreedor. El déficit fiscal de la Argentina es la deuda, lo que se paga de deuda. Argentina ya tiene equilibrio en sus ingresos y egresos del Estado, pero donde tiene el desequilibrio es en el pago de los intereses de la deuda. Ahora imagínate que al revés, imagínate que al país le ingresaran dividendos por los intereses que cobra de dinero que ha prestado. Se capitalizaría aceleradamente. Claro. Entonces nosotros debemos dejar de ser un país deudor, porque un país tan grande, con tantas riquezas, con el pueblo maravilloso que tenemos, y no lo digo por demagogia porque creo que es un pueblo maravilloso, nosotros no tenemos ninguna necesidad de pedir dinero para nuestro desarrollo. Nosotros nos podemos desarrollar con nuestros propios bienes, con nuestra propia riqueza. Y de ahí, de ese plusvalor, de esa renta extraordinaria que produce la minería, que produce el petróleo, que producen las energías renovables, que produce el comercio, que produce la actividad financiera, que produce la actividad ictícola, de todos esos recursos extraordinarios, vos podrías capitalizarte y desarrollar a la Argentina. Y después generar un plus que podrías prestar para el desarrollo y que te significara un ingreso. No usurero, pero sí un ingreso. Quiere decir que la Argentina está mal gobernada y es endeudada sistemáticamente con la finalidad, digámoslo, de saquear el país. Por enésima vez, de saquear el país. Básicamente, saquearle sus recursos naturales y también las riquezas que se crean a través del trabajo argentino. Entonces, y digámoslo que también la gran herramienta para ejecutar ese saqueo es el sistema financiero. Efectivamente, y el hombre que lo plantea todo esto y bastante más en este libro, con mucho criterio, sin confrontaciones, con criterio político realmente, con un criterio de diálogo, no de imposición, porque la Argentina no está para llevarse a nadie por delante. Si ni Estados Unidos ni China se pueden llevar a nadie por delante, no veo que la Argentina se pueda llevar a nadie por delante. Está planteando correctamente las cosas y está planteando que la Argentina tiene que volver a crecer, claro, tiene que desarrollarse. Básicamente tiene que crear empleo para todos los desempleados. Porque si nosotros incorporamos millones de personas a la producción, eso genera un círculo virtuoso, riqueza. Claro. Y un círculo esa virtuoso. Nueva riqueza genera no solo dignidad para aquellas personas que hoy están viviendo tristemente de un plan y entonces logran dignidad porque tienen un ingreso por su trabajo, sino que además es riqueza para el conjunto de la nación. Entonces eso es lo que te permite a vos ir produciendo las inversiones y las reformas para hacer de la Argentina el país que debemos ser, un país extraordinario, un país donde la gente se tendría que agolpar para venir a vivir, y no como ocurre a veces que se nos van los hijos, se nos van gente amiga, se nos van los científicos. En fin, creo que la Argentina puede revertir esto en un momento. Se revirtió durante los años posteriores a la crisis del 2001-2002, pero lamentablemente no se supo sostener ese proyecto. Habría que de alguna manera retomarlo en un escalón más inteligente y en un marco de consenso político que le permitiera a la Argentina
levantar vuelo. Digamos una cosita más, ya que estamos con este tema, y es que en la medida que no se modifique la matriz redistributiva de la Argentina, también vamos a estar en dificultad de encarar ese proceso de transformación. Por eso necesitamos inversiones cuantiosas para modificar esa matriz productiva y, en fin, creo que está bastante bien planteado en este libro. Quien lo quiera leer, que lo compre y lo lea, y después nos hace los comentarios correspondientes, pero La Argentina que merecemos, de Roberto Labaña, es decir, me fundamento en su práctica y en su teoría, y comparto la idea de que podría ser, tampoco lo puedo asegurar, podría ser una alternativa superadora y muy interesante. Nos vamos a ir a la tanda, y después de la tanda vamos a tomar contacto con la doctora Mercedes D'Alessandro, doctora en economía, con la cual vamos a hablar sobre economía feminista.